del pacto de membresía. El tema que hoy vamos a tratar tiene que ver con el capítulo 23 de nuestra confesión de fe, que habla acerca de los juramentos y votos lícitos. Pero del pacto de membresía, hermanos, ¿hay alguna parte en la que ustedes se acuerden en particular que les llame la atención? Porque, hermanos, todos los que somos miembros de la iglesia, o tenemos el pacto en físico todavía, o al menos debemos de recordar lo que esto implica. Perdón, hermana Saraí y luego hermana María. Miembros nos comprometimos a apoyar en las actividades, en lo material, a cuidar de nuestros hermanos en la iglesia, a no hablar de los demás, no andar chismeando. Ok, bueno, hermana María Elba. Pues a cuidar de nuestras Ok. Hermanos, si ustedes se dan cuenta, el pacto de membresía es muy importante, muy, muy importante. Y ahorita que estamos hablando de que el tema para esta mañana es acerca de los juramentos y los votos lícitos del capítulo 23 de la confesión, es que también el pacto de membresía, en un apartado o en un párrafo, particularmente creo que es el 13, nos habla acerca de la confesión de fe. Y eso tiene que ver, hermanos, en que nosotros estamos adheridos a la confesión de fe, lo cual nos hace una iglesia confesional y reformada. Ciertamente, hermanos, como estamos reformándonos cada día más, es decir, estamos cada día, como dijo el apóstol Pablo a los filipenses, y no nosotros, sino el Señor en nosotros, perfeccionándonos hasta el día de Jesucristo, es decir, ir quitando lo que es necesario quitar y poniendo lo que es necesario poner. Y esta parte me llama la atención a mí, hermanos, en particular, porque si el pacto de membresía en cada uno de los apartados o en cada uno de los párrafos dice prometemos, prometemos, y prometemos y prometemos, todos los párrafos del pacto hablan de esto, y la Real Academia de la Lengua refiere que prometer significa comprometerse, pero también significa jurar. Vean lo que estamos haciendo, hermanos, con el pacto de membresía de la iglesia. En un sentido estamos jurando. Porque al decir nos comprometemos a amarnos entre nosotros, nos comprometemos a no difamar, a no hablar de otros, nos comprometemos a sujetarnos al liderazgo de la iglesia, nos comprometemos a congregarnos en los días dispuestos y aquellos que sean de disponer para tal propósito, que es la adoración de nuestro Dios. Esto debe de llamarnos la atención, hermanos, porque va en función de lo que hoy hemos de tratar en este capítulo 23. Ahora, hermanos, el pacto de membresía, como lo es la confesión de fe, y en este caso particular, el capítulo 23, voy a leer, son 5 párrafos. 4 de estos párrafos nos hablan de los juramentos, y el párrafo 5 nos habla exclusivamente de lo que son los votos. Voy a leer, hermanos, estos 5 párrafos, y luego continuamos. Dice el capítulo 23 acerca de los juramentos y votos lícitos. Un juramento lícito es una parte de la adoración religiosa en la cual la persona que jura con verdad, justicia y juicio solemnemente pone a Dios como testigo de lo que jura y para que le juzgue conforme a la verdad o falsedad de lo que jura. Hermanos, esto es lo que hace que el juramento sea parte de la adoración religiosa. El poner como testigo a Dios de nuestros compromisos o de nuestros juramentos. Eso lo hace parte de la adoración religiosa. Acuérdense, hermanos, que para que nosotros contemplemos que algo forma parte de la adoración religiosa, tiene que haber algún mandamiento explícito o implícito. ¿Sí se recuerda de esto, hermanos? Algo que la palabra de Dios nos diga claramente que tenemos que hacerlo, o que al menos nos dé a entender en algún párrafo de las Escrituras avalado por los apóstoles, que esto se debe de hacer. Y sigo leyendo, hermanos. Los hombres solo deben jurar por el nombre de Dios, y al hacerlo han de usarlo con todo temor santo y reverente. Por lo tanto,
Jurar vana o temerariamente por este nombre glorioso y temible, o simplemente jurar por cualquier otra cosa, es pecaminoso y debe reprobarse. Sin embargo, en asuntos de peso y de importancia para confirmación de la verdad y para poner fin totalmente a una contienda, la palabra de Dios justifica el juramento. Por eso, cuando una autoridad legítima exija un juramento lícito, en tales casos el juramento debe hacerse. Y agrega diciendo en el párrafo 3, todo aquel que haga un juramento justificado por la palabra de Dios debe de considerar seriamente la gravedad de un acto tan solemne y no afirmar en el mismo nada, sino lo que sepa que es verdad, porque por juramentos imprudentes, falsos y vanos se provoca al Señor y por razón de ello la tierra gime. 4. Un juramento debe de hacerse con palabras comunes cuyo sentido es claro, sin equívocos ni reservas mentales. Párrafo 5. Un voto que no ha de hacerse a ninguna criatura, sino solo a Dios, ha de hacerse y cumplirse con todo cuidado piadoso y con fidelidad, pero los votos monásticos papistas del celibato perpetuo, de pretendida pobreza y de obediencia a las reglas eclesiásticas, distan tanto de ser grados de perfección superior, que son realmente trampa supersticiosa y pecaminosa en las que ningún cristiano debe de enredarse. Por eso, hermanos, el texto o el tema de este capítulo 23 es acerca de los juramentos y los votos lícitos. ¿Qué entendemos, hermanos, cuando se usa la palabra lícito? Permitido, aquello que es correcto. Y hermanos, cuando hablamos de estas cosas lícitas, acuérdense que el apóstol Pablo decía en la carta a los Corintios, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Ahora, hermanos, cuando dice Pablo, todo me es lícito, y cuando miramos aquí en acerca de los votos o acerca de los juramentos lícitos, tenemos que pensar que esto va en el marco de la libertad cristiana. No, hermanos, fuera de esa libertad cristiana puedo hacer juramentos porque dejan de ser lícitos. ¿Sí? Lo que dice, por ejemplo, el párrafo 5, un voto que no ha de hacerse a ninguna criatura, sino solo a Dios, ha de hacerse y cumplirse con todo cuidado piadoso y con fidelidad, pero los votos monásticos, papistas, del celibato perpetuo, de pretendida pobreza y obediencia a las reglas eclesiásticas, hermanos, estos distan mucho de ser aquello que es permitido. ¿Por qué, hermanos? Porque no tiene un respaldo ni de manera implícita ni de manera explícita en las Escrituras. Dicho de otra manera, no hay mandato en la Biblia, hermanos, que nos diga que nos quedemos nosotros célibes. ¿Sí entienden esto, hermanos? No hay mandato en la Biblia que me diga, no te cases. Cuando Pablo usó esta expresión en la carta a los Corintios, era para aquellos hermanos que estaban en la condición de no necesitar el matrimonio, de no necesitar pareja, y les dice Pablo, bueno, si ustedes son como yo, quédense así. Y la pretendida expresión de Pablo era en relación a poder servir al Señor de mejor manera, pero no es un mandato, hermanos. No es un mandato. Así que cuando hacemos algo que va en contra de lo establecido por Dios, deja de ser lícito. Ahora, hermanos, cuando acabo de leer el párrafo 23 de la confesión de fe, acuérdense que el pacto de la iglesia, de la membresía, menciona esto. Nuestra adherencia a la confesión de fe. Ahora, hermanos, ¿qué es la confesión de fe? ¿Qué es la confesión de fe? Lo que nosotros tenemos como la confesión de fe de Londres, de 1689, ¿qué es? Saraí. Todas aquellas doctrinas en las cuales creemos están basadas en la Biblia, pero fueron escritas para defender la fe en aquel tiempo. Hermanos, la confesión de fe es un resumen doctrinal tomado de la Biblia. No está por encima de la Biblia. Los credos no están por encima de la Biblia. Son tomados del interior de la Biblia. De manera que los credos y la confesión de fe nos ayudan para evitar herejías. En este sentido, hermanos, cuando tenemos la confesión de fe y la confesión de fe parece, si usted toma en cuenta, hermanos, lo que leímos ahorita en Mateo capítulo 5, no jurarás.
parece que hay contradicción. Vean otra vez, hermanos, Mateo capítulo 5, verso 33 al verso 37. Mateo 5, verso 33 al verso 37. Hermanos, curiosamente, miren, en el tiempo que se escribe la confesión de fe, había un problema en cuanto a los juramentos. De manera que había, vamos a decirlo, algunos grupos sectarios ahí o religiosos, como eran los cuáqueros o los cuáqueros y eran los anabaptistas, y estos creían, hermanos, que hacer juramentos no era correcto. Y ellos tomaban por referencia para respaldar que no era correcto hacer juramentos, tomaban Mateo capítulo 5, verso 33 al 37 como respaldo para poder aseverar tales cosas. Fueran juicios legales o fuera cualquier cosa, ellos decían no puedo jurar. Si nosotros hemos visto algunas películas donde se habla de juicios, hay quienes se les pone la mano, no sé si todavía se haga, pero se ponía la mano sobre la Biblia y se le decía, juras decir la verdad y solamente la verdad y nada más que la verdad. Pues hermanos, esta, aun cuando es legal o es lícito porque está dentro de lo que es correcto, en el caso de aquellas personas consideraban que no era correcto bajo ninguna norma hacer juramentos. De manera que ellos tomaban este verso. Ahora, hermanos, pensando en lo que decíamos ahorita, la confesión de fe es un resumen de las doctrinas que creemos. No está por encima de la Biblia. No, hermanos, es tomado de la Biblia. Y leemos la carta de Pablo a los romanos, tenemos muchas doctrinas de la gracia están expresadas ahí. Cuando miramos la confesión de fe, tenemos las doctrinas de la gracia resumidas en un párrafo y en muchos textos que avalan esa enseñanza de Pablo. Entonces, los anabaptistas y los cuáqueros tomaban esta cita de Mateo para justificar su negativa a los juramentos. Dice, hermanos, otra vez, además habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Hermanos, ¿hay contradicción entonces en lo que está diciendo la confesión de fe y lo que está diciendo la Biblia? ¿Qué piensa, hermanos? Porque lo que está diciendo aquí el Señor, ¿se acuerdan cuando aquellos fariseos acercándose al Señor, el Señor les dice, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio? Pero luego el Señor hace otra aclaración y le dice, pero yo les digo que cualquiera que mira a una mujer y la desea en su corazón ya cometió adulterio. Y aquí está diciendo, hermanos, en este Mateo capítulo 5, además habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos, pero yo os digo, no juréis en ninguna manera ni por el cielo, porque es el trono de Dios. Y aquí, hermanos, quien está diciendo es el Señor, no juréis. Pero lo que leemos en la confesión de fe es que sí se puede jurar. ¿Qué piensan, hermanos, acerca de eso? De hecho, Santiago también habla, hermanos, acerca de que, Santiago capítulo 5, verso 12, pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí, vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. Hay contradicción, hermanos. ¿Qué piensan? ¿Sara? Lo que pasa que en este contexto donde lo está diciendo el Señor era que se había hecho una mala costumbre de jurar por todo. Se había hecho ya, aunque no les... Ellos querían estar jurando los que ellos eran los fariseos. Hermanos, ¿se acuerdan que el Señor, incluso en este capítulo 5 de Mateo, anterior, un poquito más atrás, el Señor dice que Él no había venido a abrogar la ley, sino a cumplir la ley. ¿Se acuerdan cuando el Señor dice, oíste que fue dicho no cometerás adulterio? La ley dice eso, no adulterarás.
Pero el Señor pone, hermanos, el énfasis en lo que era correcto entender de la ley, porque el fariseo o los sacerdotes en su momento o los religiosos en aquel tiempo se quedaban solamente en la expresión del texto: no cometerás adulterios, y ellos pensaban solamente que era la acción física de hacerlo. Pero el Señor va más allá y les dice: no se trata solamente de hacerlo en el cuerpo, sino que aquello que se hace en la mente de igual manera tiene el mismo peso de pecado delante de mí. Eso sería lo que estaría diciendo el Señor. Porque, hermanos, el peso de la ley no era solamente la letra, sino lo que esa letra quería decir. Ese es el asunto. Y en el asunto de los juramentos, hermanos, miren, la Biblia tiene mucho respaldo respecto de hacer juramentos. Es cierto que cuando nosotros éramos pequeños, en el caso particular mío, en la sierra nos decían que no deberíamos de jurar. Y era pecado jurar. Y en alguna medida los judíos dejaron, hermanos, de usar el nombre de nuestro Señor en vano en sus juramentos y en sus expresiones. ¿Por qué? Porque no jurarás o no usarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, y de tal manera que el nombre de nuestro Dios se perdió y quedaron solamente las consonantes del nombre de Dios. ¿Por qué? Porque había tanto celo de no usar vanamente el nombre de Dios. Ahora, la Biblia, hermanos, tiene respaldo. Ciertamente lo que está diciendo aquí la Escritura va en relación a lo que dice mi esposa. No estaban tomando la palabra de Dios en el contexto apropiado. Ese es el asunto. Vean, por ejemplo, Génesis capítulo 21, verso 23 al 24, ¿qué nos dice acerca de juramentos? Génesis capítulo 21, verso 23 al 24. Hermanos, la Biblia debe de interpretarse. Una pregunta, hermano: ¿de qué manera interpretan la Biblia cuando leen la Biblia? ¿O de qué manera creen que debemos de interpretar la Biblia cuando tomamos la Biblia? ¿Cómo consideran, hermanos, que deberíamos de hacer esto? Cuando usted lee la Biblia, acuérdense que hemos estado mandando textos para que se lean, o capítulos que corresponden leer ahora, en este día en particular, como los que tocaron ayer, y que sugerimos, hermanos, sean usados también para el culto de adoración, esos textos. Pero ¿cómo los entiende? ¿Los lee nada más y los lee? ¿O cómo los entiende? ¿O cómo los razona? Mire, hermanos, les voy a decir por qué. Cuando nosotros tomamos un texto aislado del resto de las Escrituras, cometemos errores al interpretar. Cometemos errores al tratar de entender lo que dice. El domingo pasado que hablamos acerca de la resurrección, en el capítulo 15 de la carta de Pablo a los Corintios, hay una cosa que dijo Pablo: si tan solo esperamos en Cristo. ¿Se acuerdan lo que dice, hermanos? Si tan solo esperamos en Cristo, somos, en esta vida, somos de lástima. Hermanos, si alguien toma este texto, y pudiera ser que alguien ruselista como el testigo de Jehová tomara este texto tan aislado como para decir: mira, si tú esperas en Cristo, eres digno de lástima, porque finalmente Cristo nada es. Si tú le preguntas a un judío que no cree en el Señor Jesucristo, que tiene de él una reserva en cuanto a lo que en Occidente hablan de él, porque nosotros llamamos que él es el Hijo de Dios, y nosotros además decimos, hermanos, en el principio era el verbo era Dios, y el verbo no solamente era con Dios, el verbo era Dios. Y aquel verbo se encarnó y vivió entre nosotros y vimos su gloria. Muchas citas en la Biblia nos hablan que Jesús es Dios. Pero para llegar a la conclusión de que Jesús es Dios, ¿cómo lo hacemos? Pues no únicamente debemos de leer el título, sino irnos más atrás. A veces Ok, entonces, hermanos, para entender el texto que estamos leyendo, necesitamos ir al contexto, versos anteriores, versos posteriores o capítulos anteriores, hermanos, y más todavía. Toda la Biblia debe de respaldar esto. Si no está respaldado por toda la Biblia, entonces la interpretación que tú le estés dando no es la correcta.
La Biblia, hermanos, un texto de la Biblia tiene una sola interpretación, una nada más. No tiene varias, tiene una. Ahora que nosotros la podemos aplicar a nuestra vida, bueno, hermanos, de muchas maneras, pero una sola interpretación. Así que si yo tomo el texto de manera aislada y digo, hermanos, si tan solo espero en Cristo soy digno de lástima, pues hermanos, ¿en quién hemos confiado? Pero si miramos el contexto, mas Cristo ha resucitado, primicia de los que durmieron es hecho. Y si miramos, hermanos, lo que Pablo dice en la carta a los Corintios también, de a cuánto se les presentó, a cuánto les dio pruebas irrevocables de su resurrección, entonces podemos decir, no había entendido el texto porque lo tomé aislado. La Biblia nos habla de muchos respaldos para el juramento. Si yo tomo Mateo capítulo 5, 33 al 37, solamente ahí puedo cometer errores. Entonces, ¿qué dice Génesis 21 del 23 al 24? Ahora pues, júrame aquí por Dios que no faltarás a mí, ni a mi hijo, ni a mi nieto, sino que conforme a la bondad que yo hice contigo, harás tú conmigo y con la tierra en donde has morado. Y respondió Abraham, yo juraré. Y Abraham reconvino a Abimelech a causa de un pozo de agua que los siervos de Abimelech le habían quitado. Entonces, ¿qué es lo que miramos aquí, hermanos? ¿Cómo podemos definir un juramento? ¿Qué es un juramento? ¿Alguien tiene idea, hermanos? ¿Qué es un juramento? Sara. Yo busqué una definición que dice afirmación o negación de algo poniendo a Dios o alguna cosa creada como testigo. Ok, bueno, cuando hablamos, hermanos, de un juramento que sea lícito y que es elemento de la adoración religiosa, es ese comprometerme hombre con hombre poniendo a Dios por testigo de ese compromiso. Es un pacto. Por eso, hermanos, el pacto de la iglesia. Y hermanos, aguas, porque no prometas si no vas a cumplir. Y esto lo digo, hermanos, porque cuando tenemos el pacto de la iglesia, de membresía de la iglesia, hacemos una serie de compromisos, cada párrafo. Es un prometo, 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 prometo. Y la pregunta sería, hermanos, ¿qué tan fieles hemos sido en esas promesas? Porque es lazo al hombre hacer voto de consagración y después reflexionar, dice Proverbio. Lo que quiere decir, hermanos, que si prometemos y no cumplimos, aguas. Mejor sería que no hubiéramos prometido. ¿En qué sentido, hermanos, está pasando esto? Este juramento es algo realizado entre usted y yo, entre una persona y otra, pero poniendo a Dios por testigo de la veracidad o fidelidad o compromiso de ese juramento. Y hermanos, dice la palabra, no uses el nombre de Jehová tu Dios en vano. Quiero aclarar, no quiere decir no uses el nombre de Dios. Quiere decir no lo uses vanamente. Eso es lo que quiere decir. Y si en el pacto de membresía nos comprometemos a amarnos, a cuidarnos, a socorrernos, nos comprometemos a congregarnos, nos comprometemos, y usted tiene el pacto de membresía, hermanos, de los elementos que lo conforman, usted tiene todo esto, entonces usted se compromete y pone a Dios por testigo de ese compromiso que hay entre nosotros mutuamente, es lo que dice el pacto, y no cumplimos, Dios no va a dar por inocente a quien quebrante estos juramentos. Necesitamos, hermanos, pensar bien esto. Ahora, Génesis 21 del 23 al 24, ¿qué nos dice? ¿Qué nos dice ahí, hermano? Miren, una de las reglas de la interpretación o de la hermenéutica tiene que ver en entender o leer el texto con la primera impresión de lo que me dice. Si la primera impresión de lo que me dice, hermanos, no me satisface, bueno, tengo que buscar elementos o textos paralelos que respalden esto, contexto, y aún, hermanos, toda la Biblia respaldando esto. Así que, a simplemente, hermanos, simple vista, ¿qué le dice este texto? Génesis 21, del 23 al 24. Se hizo un pacto, hermanos, entre Abimelech y Abraham, de que no iba a haber problemas con la familia de Abimelech. ¿Y qué es lo que hizo Abraham? Abraham juró.
¿Qué hizo Abraham al jurar, hermanos? Puso a Dios por testigo. Esto forma adoración religiosa. Puso a Dios por testigo de lo que estaba prometiendo iba a ser tal cual. No iba a haber problemas con la familia de Abimelech. Hizo juramento lícito. Es correcto lo que está diciendo aquí. Ahora, Éxodo 27, hermanos, el antecedente de Mateo 5. Éxodo 27, el mandato en la ley de nuestro Señor. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Hermanos, simple y sencillamente, ¿qué me dice este texto? ¿Qué me dice, hermano? Así como lo lee, así como lo lee. Nehemías, ¿tienes el texto ahí de Éxodo 27? Y léelo y dime qué es lo que te viene a la mente con eso, con 27 de Éxodo. ¿Qué es lo que es así lo primero que se te viene a la mente? Bueno, te puede ayudar la mamá. Y luego le puede ayudar la iglesia. Porque Dios, que no puedes tomar siempre contigo nomás, porque Dios no es alguien que pueda tomar nomás a la ligera. Dios no se puede tener, pues es que no puedes tomar la palabra de Dios como a veces es una cosa vana, que no tiene sentido. Cuando tomas el nombre de Dios es poner lo más alto que existe como testigo de una promesa. Hermanos, cuando Abimelech le dice a Abraham, y en el contexto está hablando de que no le haga daño, que no le falte nada a la familia de Abimelech, y puso a Abraham en juramento, y Abraham dijo, lo juro. Puso a Dios por testigo, pero aquí ahora está diciendo este texto, hermanos, en la ley, no usarás o no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. ¿Qué es lo que quiere decir? Quiere decir que si lo tomas lícitamente, si lo tomas correctamente, sí se puede jurar. Y además, el resto del texto dice que tienes que cumplirlo. No está diciendo, hermanos, no puedes hacerlo. Pero alguien pudiera pensar, como dice el texto en Mateo capítulo 5, oíste que fue dicho, no perjurarás. Pero yo os digo que no jures de ninguna manera. Entonces pudiera decir uno, bueno, entonces el Señor está invalidando lo que había dicho en Éxodo 27, ahora lo está invalidando. Hermanos, ¿es posible que Dios invalide su propia ley? No es posible que Dios invalide su propia ley. Lo que quiere decir entonces es que hay una mala comprensión del texto de Mateo capítulo 5, porque ya vemos Génesis avala, hermanos, que Abraham juró. Y luego miramos, hermanos, ahora que en el mandamiento no está negando la posibilidad de jurar, solamente dice no lo uses en vano, ¿no? ¿Y qué miramos, hermanos, en Deuteronomio capítulo 6, verso 13? ¿Qué es la ley, hermanos? ¿Cuántos libros abarca la ley? ¿Alguien se acuerda? La Biblia, hermano, no solamente tiene la ley, tiene poesía, tiene historia, los evangelios, profecía, etc. La Biblia entera son 66 libros, pero la ley en sí, hermanos. El Pentateuco, pues. 5 libros, que son... Y Deuteronomio. Hermanos, Deuteronomio es el último libro del Pentateuco, repite otra vez toda la ley. El nombre hebreo para Deuteronomio es Devarim, y esta palabra, hermanos, se refiere a la repetición de la ley. Así que cuando Deuteronomio capítulo 6, verso 13 nos habla de esto, está repitiendo todo lo que dijo antes.
¿sí? Como 27 de Éxodo. ¿Qué dice, hermanos, Deuteronomio 6:13? A Jehová tu Dios temerás y a él solo servirás y por su nombre jurarás. Ay, hermanos, entonces no está diciendo, no jures. Más bien está diciendo en el nombre de quien solamente se puede jurar. Mande. En el nombre de Dios. Nada más, hermano. Nada más en el nombre de Dios. Jurar nada más, porque no podemos como una adoración religiosa poner a alguien mayor que Dios para que esté allí, para que respalde el juramento. No, hermano, no puede ser posible. Y la cosa que dice Éxodo es que si uso vanamente el nombre de Dios, bueno, hermano, va a traer una consecuencia. Pero el nombre que se tiene que usar es el nombre de Dios. Hermana Mariela. Qué curioso que aquí no fue Abraham el que le pidió, sino Abimelech le pidió que en el nombre de su Dios jurara. Ajá. O sea, y nosotros que sabemos que es así, que se debe hacer, pues no tenemos tanto cuidado, y él, sin embargo, sabía que por Dios nada más. Es correcto, hermano, porque lo que dice Mateo, ni por Jerusalén. No, hermanos, ni por el cielo. Y luego hasta hacen la señal de la Santa Cruz, dicen, por mi mamacita. No, hermano, por nada, ni siquiera por tu cabeza, porque no puedes cambiar el color de tus cabellos, no tienes autoridad en ello, de tal manera que tú tienes que jurar por alguien que sea más grande, y ese alguien más grande no es ni el presidente de la República, no, hermano, no es nada de lo que tú puedas contemplar aquí. Ese alguien más grande es Dios mismo. Por eso nuestro Señor, no habiendo nadie más grande que Él, juró por sí mismo. Porque el juramento eso implicaba, ¿sí? Mande. Entonces, aquí qué es correcto, jurar ante Dios directamente, por ejemplo, decirle a Dios, lo juro que lo voy a hacer, me comprometo ante Dios. Ahí me estoy comprometiendo con Dios. Pero es válido con otra persona, por ejemplo, yo le digo a mi mamá, mamá, lo juro por Dios que lo voy a hacer. Ahí como es con otra persona, no es. Si nos fijamos, por ejemplo, en el caso de Abimelech y de Abraham, juró el juramento fue de parte de Abraham para Abimelech. Te juro. Y eso es, hermanos, el juramento es una promesa entre dos personas poniendo a Dios por testigo. Quiere decir que tú puedes, hermana, decirle a la hermana Angelita, madre, te juro que esto y esto, pero cuando tú lo estás haciendo, tú no vas a poner a nadie más por testigo, porque al decirlo juro estás poniendo a Dios por testigo. Mira, es que, hermanos, realmente lo es, pero y es tan así, hermanos, que vuelvo a decir y me llama mucho la atención esto. Tenemos el pacto de membresía de la iglesia. Y el pacto de membresía, una de las cosas que dice, estando completamente convencidos acerca de la forma en que esté establecida la comunión en la iglesia y también al respecto de la verdad en la que hay una buena medida de gracia en los espíritus, los de unos para con los otros, solemnemente nos comprometemos. Acuérdense, hermanos, que la Real Academia de la Lengua usa la palabra comprometer y prometer igual que jurar. Fíjense entonces, nos comprometemos a tener una unión y comunión santa. Hermanos, ¿hay unión y comunión santa? Sometiéndonos humildemente a la disciplina del Evangelio y a todos los deberes santos que se le requieren a personas que tienen tal relación espiritual. Una adoración religiosa tiene que estar explícitamente o implícitamente expresada en la Biblia. Aquí lo tenemos. Hay respaldo en la Biblia, hermanos, para que podamos jurar. Ok, entonces, dice el primer párrafo, prometemos y nos comprometemos a caminar en toda santidad, piedad, humildad y amor fraternal, tanto como de nosotros dependa el hacer que nuestra comunión sea agradable a Dios, agradable a nosotros y hermosa para el resto del pueblo del Señor. Es decir, juramos. Y cuando hablamos de jurar, hermanos, no estamos poniendo a nadie por testigo, porque no puede haber nadie por testigo, porque dice Deuteronomios que solamente en el nombre de Jehová vas a jurar. Lo que quiere decir, hermanos, es que muchos han hecho juramentos sin ver la magnitud de lo que están diciendo. Ese es el asunto. Ese es el asunto. Hermanos, cuando tenemos a un Dios tan maravilloso y tan grande como el que tenemos y menospreciamos
el día del Señor, por ejemplo, el congregarnos el día del Señor para rendirle la honra y la gloria de la cual Él es merecedor, ¿qué estamos haciendo, hermanos, si nuestra vida ya no es la vida que era? Dice Pablo a los Corintios, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Todas las cosas viejas pasaron, ahora todas son hechas nuevas. ¿Qué es lo que ha pasado con nosotros? ¿Qué privilegio tan grande tenemos? Dice la palabra de Dios, hermanos, que todo fue hecho en Él, por Él y para Él. Somos de Él. ¿Se imaginan entonces, hermanos, nuestros juramentos? ¿Nuestros comprometernos? ¿Dónde quedan? La hermana tiene mucha razón, es muy serio. Pero es tan habitual que eso es lo que le pasaba a los fariseos. Eso es lo que le pasaba a aquellos en aquel tiempo que se fueron al extremo de decir, bueno, entonces no vamos a jurar y esto otro. No, hay un error en la comprensión del texto. Sí es serio. Pero ¿sabes, hermano, qué tan serio es venir a adorar al Señor? Y en veces se toma tan a la ligera. Ya hemos estado hablando acerca del tema de la adoración religiosa o del tema del principio regulador de la adoración. Y sabemos que la iglesia, más allá de ser de un grupo de personas redimidas, ese grupo de personas redimidas, dice Pedro, somos nación santa. Somos, pero aparte de esto, hermanos, somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Qué calidad, hermanos, le da el Señor a este grupo de personas que estamos aquí ahora? ¿Qué calidad le da? Santa. Hermanos, ustedes son santos. No por ustedes, porque el que los separó de las tinieblas a la luz admirable es nuestro Señor. Somos santos para Él. Y dice la palabra que Él mora en medio de nosotros, que Él está en medio de nosotros, Él mora en medio de las alabanzas de Israel. Él está aquí ahora. Pero ¿cómo miramos esta realidad, hermanos? Porque esa es una promesa del Señor. Donde estén 2 o 3 congregados en mi nombre, yo estoy en medio de ustedes. Y hermanos, estamos hoy congregados en el nombre del Señor. Y el Señor está en medio de nosotros. ¿Cómo miramos este tiempo? Es serio, hermanos, sí es serio. No solamente los juramentos son serios. El día del Señor es serio. La adoración que le rendimos a Dios es seria. Nuestra comunión entre nosotros es seria. El guardar los sacramentos, hermanos, es serio. Pero así como en aquel tiempo, había quienes no entendían la magnitud de lo que implicaba el juramento y algunos hermanos se volvían al extremo de decir, ¿no es bueno jurar? Y el Señor dice, sí, se puede jurar, pero en la persona correcta. Sí, hermanos, alguien pudiera decir, bueno, si lo grandioso de Dios, como cuando el Señor le dijo a Moisés, ¿sabes qué, Moisés? Tú vas a subir al monte y ahí yo voy a estar contigo, pero mira, nadie más va a subir al monte, ni siquiera las faldas del monte Sinaí, ni siquiera una de las bestias subirá, porque cualquiera que se acerque a las faldas del monte Sinaí van a morir. Nadie va a subir, solamente tú vas a subir. Y alguien pudiera decir, bueno, pues entonces, hermanos, si el domingo en la casa del Señor y en cada reunión donde están 2 o 3 congregados en su nombre, el Señor está en medio, pues la gloria de Dios está ahí, hermanos. ¿Cómo ir si yo soy imperfecto? Hermanos, de la palabra del Señor nos habla a no dejar de congregarnos, lo cual quiere decir que debemos de congregarnos. Que debemos de congregarnos, debemos de reunirnos, debemos de manifestarnos los afectos espirituales. Debemos de adorar al Señor bajo los términos que Él demanda. No podemos restringirnos en los juramentos porque creemos que no es correcto. No, hermanos, el Señor da los parámetros de lo que es correcto o lícito en los juramentos o en los votos. Así que, hermana, usted puede hacer ese juramento con su madre. Lo que pasa es que usted pone a Dios por testigo. Y no quiere decir, hermana, que usted no se comprometa con su madre. Usted sí se puede comprometer con su mamá. Nada más que al hacerlo, pone a Dios por testigo, lo cual debe de ser para usted una obligación tan severa, cumplir con lo que le acaba de prometer. No es prometer y no cumplir. ¿No? Cuando alguien dice te lo juro y eso, por nada, son palabras huecas. Son palabras huecas. Eso es lo que pasaba, hermanos, entre aquella gente. Por eso el Señor les aclara
lo que está manifestado aquí en Mateo capítulo 5 y en Santiago también, les aclara, porque para todo usaban los juramentos. Por todo querían jurar, pero había algo, hermanos, que hacían ellos. Cuando no nombraban a Dios, entonces hacían que el juramento perdiera valor. No, hermano, no pierde valor. Porque automáticamente el juramento se hace delante de Dios. O sea, no puedo decir, bueno, te lo voy a jurar por tal cosa. Espérate, estás equivocado. Automáticamente al estar jurando, tú estás mencionando a Dios ahí. Y si tú lo haces en vano, aguas, aguas. Por eso el Señor les dice, no debes de jurar de ninguna manera. Y cuando dice de ninguna manera, porque alguien pudiera decir, bueno, pues creo que voy entendiendo que sí podemos jurar. Pero cuando Él dice que de ninguna manera jure, bueno, hermanos, cuando dice el Señor esto, que de ninguna manera jures, Él está diciendo ni por el cielo, ni por la tierra, ni por Jerusalén, ni por tu cabeza, ni por tu mamacita linda, ni por que le caiga un rayo a Pancho. O sea, no, hermanos, es de ninguna manera vas a jurar. Solamente en el nombre de Jehová es lo que es permitido jurar. Así que cuando usted jure algo, hermanos, automáticamente tiene un problema. Creo que también hay personas que caen en eso de jurar porque son mentirosos. Porque ahora se usa mucho hacer contratos escritos y fírmale, pero antes la palabra de las personas valía mucho. O sea, se comprometían y lo cumplían. Pero ahora es rara la persona, se puede pensar así, que le crees y se ve en el compromiso de decir, no, es que de veras, sí, mira, entonces cae en eso. O sea, por eso yo creo que la manera vana de jurar es que como no cumplen, se ven obligados En hacer juramentos para ver si... No lo hacen de una manera correcta. Pues sí, y a veces tiendes a creer en esa persona por el solo hecho de usar esa palabra. De alguna manera falsamente lo hacen. Bueno, hermanos, desgraciadamente sucede. El mismo Señor dijo, no todo el que me diga Señor, Señor, entraré en el reino de los cielos. Ahora, pero curiosamente, cuando tenemos trato con personas que dicen Señor, Señor, automáticamente creemos que son hermanos. Y los tratamos como hermanos y abrimos la confianza de la puerta de nuestro corazón a esa relación, porque son hermanos. Y si son hermanos es que mi padre y su padre es el mismo padre. Somos hermanos en la fe. Y podemos pensar, hermanos, es que dice Efesios que ahora somos miembros de la familia de Dios. Y si somos miembros de la familia de Dios, pues nos debemos amor, porque en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con los demás. Y empezamos a usar muchos textos que respalden esa hermandad. Pero ¿hasta dónde son hermanos? Porque hay lobos rapaces vestidos con piel de oveja. Y en veces, hermanos, la cizaña y el trigo crecen tan juntos que en veces podemos llegar a pensar que la cizaña también es trigo. Y no. Y es lo mismo que pasa con las promesas. Ya la palabra no se cree. Y, mira, es que yo te lo digo. Pues es que por eso no te creo, porque yo te lo digo. Llega uno, hermanos, hasta en veces a escuchar juramentos que ya no cree uno. Y mejor se queda con la duda. Pero lo que debe de ser para nosotros, hermanos, para el Hijo verdadero de Dios, para usted y para mí como verdaderos hijos de Dios, es que no haga promesas, sino va a cumplir. Y que cuando usted prometa algo, hermanos, no tarde en cumplirlo. ¿Se acuerdan de un hombre que fue a la guerra y le prometió a Dios? Le prometió a Dios que la primera persona que saliera de su casa a recibirlo después de venir de su guerra con los amalecitas, la primera persona que salga a recibirme, yo te la ofrezco en holocausto. ¿Se acuerdan de eso? Ahora, hermanos, la palabra de Dios habla de que si tú empeñas juramento, cúmplelo. No hay opción de no lo quiero cumplir. No, hermanos. De tal manera que cuando aquel hombre, Jefté, viene de la guerra y llega, hermano, cerca de su casa, y la primera persona que sale a recibirlo no era la criada, no era la suegra. No, hermano, la primera persona que sale a recibir a Jefté era su propia hija.
una joven doncella, una mujer virgen, pues. Y aquel hombre se apesadumbró de gran manera y le dice, hija, qué dolor me has provocado. ¿Qué pasó, papá? Yo juré a Dios que la primera persona que saliera a recibirme la ofrecería a Dios en holocausto. ¿Cuál fue la respuesta de la hija, hermano? ¿Se acuerdan de la respuesta de la hija? Que cumpliera su promesa. Hermano, uno pudiera decir, papá, ¿qué dijiste? Has actuado neciamente. ¿Se acuerdan de la mujer de Lot? De la mujer de Job, perdón. Actuaste neciamente, le dice a la mujer, como suelen actuar las mujeres fatuas, actuaste. Y pudiera ser que aquella hija de Jefté le hubiera dicho, papá, pero ¿qué has prometido? ¿No consultaste conmigo? ¿Por qué hiciste neciamente y locamente? Hermanos, si aquello había sido una promesa hecha delante de Dios, era un juramento que tenía que cumplirse. Pero la mujer lo que hace, la hija lo que hace es, papá, cumple lo que tú prometiste. Aún la hija, hermanos, sabía la magnitud de lo que implicaban los juramentos y los votos que se hacían, la seriedad y la severidad que implicaban. No se trata, hermanos, de que yo como afectado diga, no, pero es que eso lo hizo mi papá, ¿yo qué? Ayer, hermanos, estaba mirando un documental de Corea del Norte, donde una de las cosas que hacen para guardar el dominio que hay ahí, era que si tú, ciudadano, hiciste algo que ofendió al monarca o líder en esa nación, pues tú vas a la cárcel de por vida. Pero ellos usan una ley que se llama hasta la tercera generación. ¿Sabe qué quiere decir esto, hermano? Que si le dan cadena perpetua o condena de por vida a aquel que ofendió, no recuerdo el nombre del líder ahí, entonces los hijos de él y los hijos de sus hijos, es decir, hasta los nietos, van a pasar su cadena perpetua en la cárcel. Pero un hijo pudiera decir, oiga, señor presidente o líder de Corea, ¿por qué yo si mi papá fue el que lo ofendió? Y pudiera decir el nieto, pero ¿por qué yo si fue mi abuelo el que lo ofendió? ¿No? Hermanos, pero la hija dijo, cumple el voto, cumple lo que prometiste. Solamente te pido que me dejes ir a llorar mi virginidad. Y creo que le habló de, no sé si un mes, pero le habló de un tiempo, deja llorar mi virginidad. Lo cierto, hermanos, es la seriedad con la que se toma el voto o que se toma el juramento. ¿Cómo tomamos, hermanos, nosotros los juramentos o los compromisos que asumimos delante de Dios? ¿Cómo? ¿Cómo? Yo creo, hermanos, que si miráramos de veras con seriedad, todos los miembros de la iglesia deberíamos estar aquí en este día. Porque ese pacto, ese compromiso, ese juramento lo hemos hecho delante de Dios, delante de nosotros, perdón, tomando a Dios de testigo de ese juramento. Eso es lo que sucede. Hechos capítulo 6, verso 13 al verso 16. Hechos 6, 13 al 16. ¿Alguien lo lee, hermanos, por favor? Hechos 6, 13 al 16. Pusieron testigos falsos que decían, este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Ok, perdón, mija, perdón. Es Hebreos, hermanos, Hebreos. Hebreos 6, 13 al 16. Disculpa, Nayeli. Hebreos 6, 13 al 16. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudieron jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo, de cierto te bendeciré con la abundancia y te
Ok, entonces, hermano, lo que estamos mirando aquí, que ese juramento para confirmación debería de ser realizado por alguien mayor que el que jura. Pero no habiendo por quién jurar, juró por sí mismo. ¿Qué es lo que dice otra vez, hermanos, Deuteronomio? Que sí se puede jurar, pero que se debe de jurar solamente en el nombre de Jehová. ¿Hay alguien mayor que Jehová? Había alguien, hermano, junto con el Señor cuando Él creó el universo. ¿Se acuerdan aquella llamada de atención que le hace nuestro Dios a Job? ¿Dónde estabas tú cuando yo afirmaba las bases del universo o de la tierra o del mundo? Entonces no hay nadie, hermano, ni siquiera a la par de Dios, ni mayor que Dios, para que en ese nombre de alguien mayor se pueda jurar. No, hermanos, el nombre es de nuestro Dios. Por eso lo hace elemento de la adoración religiosa. Ahora, entendemos esto, hermanos. Hay muchos textos en la Biblia que nos hablan, incluso en Levíticos, en esa parte del Antiguo Testamento de la ley, en Éxodo, se nos habla de que era necesario, hermanos, jurar en ciertas ocasiones. Cuando había un delito que se había cometido, se tenía que jurar. Ahora, a lo largo de la Biblia podemos mirar personas que juraron, otras personas que jurarían después, pero esto, hermano, no era limitado. Sí se ejecutaban los juramentos, sí se realizaban, pero ¿qué era lo que quería decir realmente Mateo o el Señor en Mateo capítulo 5 del 33 al 37? ¿Qué es, hermanos, lo que estaba sucediendo? Bueno, en alguna medida ya se ha estado compartiendo, hermanos, que era lo que el Señor estaba diciendo, pero vamos por partes. Yo les decía hace un momento, si nosotros tomamos un texto sin analizar lo que está alrededor de ese texto, vamos a tomar errores en la interpretación. Y creo que, como decíamos ahorita en la carta a los Corintios, en el capítulo 15, verso 19, si tomamos el texto para decir que si tan solo esperamos en Cristo, somos dignos de lástima, hermanos, ¿cuánta tristeza habría si eso fuera creído por mí o creído por usted? O hermanos, más aún todavía, ¿qué esperanza hay para aquellos que niegan la divinidad de Cristo? ¿Qué esperanza hay para ellos? Ciertamente lo que Pablo dice, entonces aún están muertos en sus delitos y pecados. Entonces, vana es la fe, si es que la han depositado en Cristo. Y esto lo digo, hermanos, por aquellos que niegan la divinidad de Cristo. Algunos grupos religiosos, como dije ahorita, particularmente los testigos de Jehová, que toman el texto o uno de los textos de Colosenses 1:15 para decir que Jesús es el primogénito de toda creación. ¿Se acuerdan que ya hablamos de la palabra primogénito en algunos sermones anteriores y estudios anteriores? La palabra primogénito, hermanos, no se usa solamente para referirse al primer hijo. Se refiere para aquel que tiene supremacía también. Y hay muchas citas donde la palabra de Dios dice que había escogido a Israel y había dicho que Israel era su primogénito, pero realmente, hermanos, había más naciones todavía, no era la primera nación. Entonces la supremacía o la preeminencia se la estaba dando el Señor a Israel y así le llamó primogénito, porque la palabra primogénito eso es lo que significa. Decíamos, por ejemplo, en unos martes atrás, hablando acerca de las ofrendas, hay una palabra, hermanos, que aparece en relación a esto, koinonía. Esta palabra koinonía sí tiene que ver, hermanos, en comunión, tiene que ver en esa estrechez, pero hermanos, esa palabra koinonía también significa dar, entregar, ofrenda, también significa. Entonces una palabra, si yo la tomo en un solo sentido, puedo hacer una idea equivocada de eso. Tengo que razonar lo que la palabra realmente quiere decir para poder entender lo que el Señor me está diciendo en ese texto. Así que, si yo tomo un texto aislado, puedo, hermanos, volverme tan desesperanzado. O por otro lado, hermanos, tan libertino. Mencionábamos en días pasados acerca de Hechos 16:31, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y algunos dicen, bueno, como yo soy salvo, yo he creído en el Señor Jesucristo,
Y luego también dice la palabra de Dios que mi marido es, o que el marido es santificado en la esposa, o los hijos son santificados en los padres, en el caso de que uno de ellos sea cristiano. Entonces hay una mala interpretación del texto y creen, hermanos, que porque uno sea cristiano, el resto de la familia es santa, es apartada por Dios para Dios, es decir, son salvos. No significa eso. Y alguien pudiera decir, porque yo soy cristiano o porque mi papá es cristiano, entonces yo voy a vivir como quiera. Finalmente, ya el boleto de mi entrada a la eternidad con Dios ya está comprado por mi Padre. No es cierto. Entonces, una mala interpretación del texto, hermano, brinda falsas expectativas y falsas esperanzas. En el caso particular de Mateo capítulo 5, verso del 33 al 37, debo de decir otra vez, hermano, aquellos hombres conocían la ley, los fariseos conocían la ley. Y acuérdense qué es lo que dijimos que decía la ley, hermanos, de Deuteronomio. ¿Qué decía? ¿O Éxodo qué decía? No tomarás el nombre de Jehová tu Dios, hermano, o en el nombre de Jehová jurarás. Entonces ellos conocían, y ahí decía, en el nombre de Jehová jurarás, o no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Entonces quiere decir que puedo tomarlo de una manera correcta. Eso es lo que quería decir. Deuteronomio capítulo 10, verso 20, a Jehová tu Dios temerás y a él solo servirás, a él seguirás y por su nombre jurarás. Deuteronomio capítulo 10, verso del 10 al 20. Así que el Señor no está cancelando lo dispuesto en la ley, no, hermanos. En el verso 17 de ahí de capítulo 5, el Señor está diciendo que había venido a cumplir la ley, no a quitarla, no a abrogarla, venía a cumplirla. Es decir, darle el estricto sentido que la ley refería. Y menciono otra vez, no cometerás adulterio. Eso decía la ley, pero yo os digo. Y alguien pudiera decir, cuando el Señor dice, pero yo os digo, entonces está anulando la ley. No, hermano, está explicando la ley. Pero yo os digo que cualquiera que mire a una mujer y la desee en su corazón ya cometió adulterio. Eso es lo que quiere decir el espíritu del mandamiento. Así que cuando dice, hermanos, en Mateo que no perjurarás, en Mateo capítulo 5, habéis dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tu juramento, pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, ni por porque es el trono de Dios, perdón, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Así que, oíste que fue dicho, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo les digo ahora que no jures de ninguna manera. Y alguien pudiera decir, entonces aquí está cancelando el mandamiento. No, hermanos, no está cancelando. Sí, cumplirás al Señor tus juramentos. Sí. Y es, hermanos, como les digo, pues, el mandamiento es, sí puedes jurar, pero luego dice, pero yo os digo que no jures de ninguna manera. Entonces alguien pudiera decir, mira, ahí canceló el mandamiento. Otra vez, no cometerás adulterio, pero yo os digo, mira, canceló el mandamiento. No, hermano, explicó el mandamiento. Y aquí cuando el Señor dice que no juren de ninguna manera, Él está explicando el mandamiento. Eso es lo que el Señor está haciendo. Y hermanos, es que, como ahorita decía mi hermana Elvia, y mencionaba a mi esposa también, hermanos, ahorita todo el mundo jura, ahorita todo el mundo promete, y no lo hace en las referencias que el Señor estableció para los juramentos. No, hermanos, se ha vuelto tan light, por decirlo de alguna manera, que es aquí donde pudiéramos decir nosotros que desgraciadamente, como en la iglesia de Corinto, en la iglesia de Galacia, en la iglesia de Colosas, entraron los pensamientos humanos y las filosofías, entonces también las iglesias de hoy en día han sido tan ligeras en comprometerse y prometer dentro de sus relaciones interpersonales, hermanos, poniendo a Dios como testigo y no cumplir lo que está diciendo Dios aquí, hermanos.
No está limitando, no está prohibiendo el juramento. Solamente dice, no lo hagan en vano. En Mande. la confesión, en uno de los párrafos, explica muy claro eso. Sí. Voy a leer algo que está en la confesión, hermano. Dice, en otras palabras, en el pensamiento de los escribas y fariseos y sus precursores, un juramento hecho al Señor debe guardarse. Por el contrario, un juramento en relación con el cual no se había mencionado expresamente el nombre del Señor era de importancia secundaria. No era necesario ser meticuloso en cuanto a guardarlo, y así en la conversación cotidiana los juramentos comenzaron a multiplicarse, entre comillas, por el cielo, por la tierra, por Jerusalén, y según Mateo 23, del 16 al 18, dice aún por el templo y por el altar. Una persona, para impresionar, podía expresar un juramento así, fanfarroneando y profiriendo enormes promesas. Si la afirmación que había hecho era mentira o si la promesa no tenía ni siquiera el propósito de cumplirse, no estaba tan mal, en tanto en cuanto no hubiera mencionado el juramento al Señor. Era lo que mencionábamos hace un momento, que mientras no se mencionara el nombre de Dios, todos los juramentos pasaban a ser secundarios, pero no es la razón, hermanos. Es decir, un juramento es un juramento. Si yo no uso el nombre de Dios, hermano, no quiere decir que porque yo diga, hermano, en el nombre de Dios le prometo que voy a hacer esto. Al jurarte automáticamente está explícito, porque no se puede jurar por alguien mayor, ya está implícito el juramento delante de Dios. Por eso, hermanos, aguas cuando nosotros hacemos juramentos. Y es que se había diluido tanto que todos prometían, pero no usaban el nombre de Dios, usaban cualquier otra cosa, pues. Por eso el Señor dice en el verso 34 de Mateo 5, pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. De manera, hermanos, no juréis de ninguna manera, quiere decir que no uses cualquier otro nombre en quien jurar, porque no hay manera de jurar en otro nombre. En el nombre de Jehová es el juramento, y eso queda implícito ahí, hermana. Es lo mismo un juramento que una promesa. Es el mismo compromiso ante Dios. Hermanos, el prometer es comprometernos, y el comprometernos es una promesa, y el promesa y comprometernos es jurar. Es lo mismo. Por eso, hermanos, hace énfasis la Escritura de que no prometas si no vas a cumplir. No podemos diluir una cosa de otra, porque era lo que pasaba en aquellos tiempos. Por eso los cuáqueros y los anabaptistas dijeron, no debemos de jurar, porque ellos negaban la licitud del juramento. Hermanos, dice la palabra de Dios que sí se debe de jurar solamente en el nombre de Jehová. En el nombre. Así que tus promesas, tus compromisos y tus votos deben de ser, hermanos, en esa relación. Ahora, hay una diferencia, hermanos, entre los votos y los juramentos, pero ambos son solemnes. Es decir, ambos tienen el mismo peso. Vuelvo a decir, el juramento es hecho entre dos personas, poniendo a Dios por testigo de este pacto, de este compromiso, de esta promesa. Poniendo a Dios por testigo. Esto lo hace parte de la adoración religiosa. Tenemos muchos textos que lo avalan, lo cual lo hace positivo, es decir, lo hace correcto. Los votos son, hermanos, compromisos o promesas hechas delante de Dios. Esa es la diferencia. Uno es delante de los hombres, el otro es delante de Dios. Los votos. Por eso dice acá, hermanos, esos votos papistas o esos votos donde se hace del celibato, donde se habla, hermanos, de una serie de cosas que no son lícitas o correctas. Bueno, hermanos, esas son pecaminosas, es lo que está diciendo la Escritura. Nadie te puede obligar a ti a jurar, hermanos, cuando el juramento implique que lo que estás diciendo es pecaminoso. Entonces tú no debes de jurar. Tú puedes jurar lícitamente, pero cuando ese juramento te lleve a pecar, no debes de jurar. Esto es lo que nos dice este capítulo 23 de la Confesión de Fe. Es lícito jurar, es permitido jurar, solamente que sea de la manera correcta, en el nombre
de nuestro Señor. Tu promesa, hermanos, automáticamente involucra a nuestro Dios, tu juramento. Por eso, tengan cuidado cuando juren, o tengan cuidado cuando se comprometan, o tengan cuidado cuando hacen promesas. No hay, hermanos, de ninguna manera, dice, no puedes jurar tú por cualquier otra cosa, sino por alguien mayor. ¿Quién es mayor? Nuestro Dios. Así que aguas. Aguas con eso. ¿Algún comentario o pregunta, hermanos, antes de concluir? Si nos queda claro, hermanos. Si usted es miembro de la iglesia y tiene por entendido, hermanos, el pacto de membresía, usted dice, prometo esto, prometo esto. Lea otra vez, hermanos, el pacto de membresía. Y piense, hermanos, que Dios no toma por inocente al que quebranta o al que usa su nombre en vano. Piense en qué se ha comprometido y en qué ha sido fiel. En qué se ha comprometido y en qué ha sido fiel. ¿Sí? Nos ponemos en pie, hermanos, para terminar.